El descubrimiento El taladro se detuvo a 3.412 metros bajo la superficie de la Antártida. Y el doctor Adrián Vargas supo de inmediato que algo estaba mal. No mal en el sentido del peligro, no de una manera que lo empujara a correr, sino mal de la forma en que un hombre lo siente cuando abre una puerta y encuentra una habitación que no debería existir. Una equivocación fría, silenciosa e imposible que habita en algún punto entre la emoción y el miedo, sin llegar a ser del todo ninguna de las dos. Sacó los datos del sensor de perforación en su tableta y los leyó 3 veces. El taladro no se había roto. El taladro no había golpeado la roca madre. Había golpeado algo liso, algo completamente plano, algo que el escáner de densidad registraba como un material que no figuraba en ninguna base de datos a la que él tuviera acceso. Llamó al campamento de la superficie a través de su auricular. Sara, dijo él manteniendo la voz serena. Necesito que ejecutes el escaneo de densidad desde tu extremo. Anulación manual. Hubo una breve pausa. Escuchó a Sara tecleando. Ya está ejecutado, respondió ella. Lo vi desde aquí arriba. Una pausa más larga. Adrián, ¿qué golpeaste? No lo sé, dijo él. Y esa fue la respuesta más honesta que había dado a nadie en 17 días. La excavación en la estación Omega 7 había comenzado como el seguimiento de algo perfectamente mundano. Un conjunto de lecturas de anomalías gravitacionales captadas por un satélite de prospección profunda en 2031 había señalado la región para estudio adicional. Durante 3 años, esa marca había permanecido en una lista de espera, detrás de proyectos científicos más urgentes. La Antártida era fría. La Antártida era remota. La Antártida resultaba cara para trabajar en ella. Pero la anomalía no desaparecía. No se desplazaba ni se desvanecía como a veces lo hacían las anomalías geológicas. Permanecía exactamente donde estaba, constante y paciente, resguardada como si estuviera esperando a que alguien se dignara a prestarle atención de verdad. Así que llegó Vargas. Era xenoarqueólogo de formación, un campo que se había vuelto considerablemente más concurrido desde que la humanidad estableció el primer contacto oficial con 2 especies extraterrestres distintas en los años 2000. Aunque ambas especies eran tecnológicamente comparables a la Tierra, y ninguna había producido nada particularmente antiguo ni misterioso. Vargas había dedicado la mayor parte de su carrera a estudiar yacimientos precontacto en la Tierra misma, buscando señales de que la humanidad hubiera sido visitada antes de esos primeros contactos oficiales. Había encontrado muy poco. Nunca había dejado de buscar. Era la persona indicada para hallar lo que dormía bajo el hielo. Simplemente aún no lo sabía. Si encontraras un artefacto antiguo bajo tu ciudad, ¿en qué ciudad estarías excavando ahora mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Durante las 6 horas siguientes a la parada del taladro, Vargas y su equipo de 4 personas trabajaron con meticulosa precisión. Ampliaron el pozo de perforación, bajaron sensores más sofisticados y mapearon todo lo que podían alcanzar. A medianoche, tenían una imagen parcial. La estructura bajo el hielo era enorme. Los escaneos laterales sugerían que se extendía al menos 4 kilómetros en una dirección, y posiblemente más allá de lo que su equipo podía medir en la otra. Estaba enterrada bajo 3.400 metros de hielo acumulado, lo que significaba que llevaba allí un tiempo muy prolongado, como mínimo decenas de miles de años. Posiblemente mucho más. El hielo sobre ella se había formado de manera natural a su alrededor, lo que descartaba un entierro reciente. La superficie de la estructura era perfectamente lisa. Sin juntas, sin pernos, sin soldaduras, sin oxidación, sin daño de ningún tipo. Fuera lo que fuera aquello de lo que estaba hecha, había pasado milenios bajo una presión y un peso colosales en el lugar más frío de la Tierra sin un solo rasguño. Vargas se sentó sobre una caja de equipos en el módulo de perforación a la 1 de la madrugada y miró las fotografías de la cámara profunda. Había mandado a todos los demás a descansar. Necesitaba pensar, y pensaba mejor solo. La estructura no era roca. No era hielo. No era ningún metal ni compuesto que la humanidad hubiera producido jamás. Pero tenía forma.
Era deliberada. Cada ángulo era intencional. Había bordes que se encontraban con una precisión geométrica exacta. Y allí, en el límite más lejano de lo que la cámara podía captar antes de que el pozo terminara, había marcas en la superficie exterior. Grabados. Vargas amplió la imagen hasta que se desintegró en píxeles, y luego siguió ampliando de todas formas, como si la terquedad pudiera mejorar la resolución. Las marcas eran claramente algún tipo de escritura. Una serie de símbolos dispuestos en lo que parecían líneas horizontales. No podía leerlos. Nunca había visto nada semejante, pero tenían un ritmo. Un patrón, de la manera en que todo lenguaje escrito tiene un patrón cuando lo observas durante el tiempo suficiente. Abrió un editor de fotografías y comenzó a trazar los símbolos a mano, ampliando cada uno y comparándolo con cada escritura prehistórica conocida en su base de datos. Proto-sumerio, símbolos de Vina, el escrito del Valle del Indo, la tablilla de Dispilio. Ninguno coincidía, pero había ecos. Pequeñas similitudes estructurales en la forma de algunos símbolos, como si cada sistema de escritura humano fuera un pariente lejano y simplificado de lo que fuera aquello. Trabajó toda la noche. A las 4 de la madrugada había trazado 17 símbolos distintos y encontrado coincidencias estructurales parciales en 6 escrituras humanas antiguas. A las 5:30 tenía una hipótesis de trabajo que sabía que casi con toda certeza era incorrecta, pero que no podía dejar de contemplar. A las 6:45, cuando la pálida luz gris de la mañana antártica presionaba contra las ventanas del módulo, había aventurado una interpretación de lo que podría decir una línea de texto. No era una oración. Era más bien una frase, una instrucción, el tipo de cosa que se escribe al comienzo de algo importante. La leyó en voz alta, en silencio para sí mismo, porque eso es lo que hacen los arqueólogos cuando creen haber encontrado algo. Lo pronuncian en el aire y comprueban si suena como lenguaje. Lo que ocurrió a continuación era algo que no podría explicar más tarde en ningún informe científico. La estructura, a 3.412 metros bajo él, pulsó. Un único pulso. Una vibración profunda que ascendió a través del hielo y a través del suelo del módulo de perforación, hacia las suelas de sus botas, por su columna vertebral hasta la parte posterior de sus dientes. Duró quizás medio segundo. Luego desapareció. Todos los instrumentos del módulo se dispararon, marcaron línea muerta y volvieron a conectarse. Vargas permaneció completamente inmóvil durante un largo rato. Luego, muy despacio, miró la transmisión de la cámara profunda. Las marcas en la superficie de la estructura estaban brillando. No intensamente. No de forma dramática. Una suave luz ámbar, del color de las brasas una hora después de que el fuego se ha extinguido. Constante, paciente, cálida, dijo a nadie en particular. Esto no puede ser bueno. ¿Qué pasará cuando la voz despierte por completo? Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de este descubrimiento. La comandante Elena Moreno estaba en medio de una reunión de presupuesto cuando llegó la primera alerta. Era la jefa de la Fuerza de Defensa Unificada de la Tierra, un cargo que implicaba considerablemente más papeleo del que nadie imaginaba cuando solicitó el puesto 11 años atrás. Su unidad de comunicación personal vibró. Alerta de satélite. La descartó. Las alertas de satélite llegaban a docenas por día. Volvió a vibrar. Un satélite diferente. Frunció el ceño. Vibró por tercera vez. Un tercer satélite. Los 3 a la vez ahora. Un tono de alerta triple que había escuchado en simulacros, pero que en sus 10 años de servicio activo nunca había oído de verdad. Se puso de pie y salió de la reunión sin decir una palabra. En el centro de operaciones, 2 pisos más abajo, cada pantalla estaba activa y cada técnico hablaba a la vez. Moreno caminó hasta la pantalla principal y la miró, y comprendió de inmediato por qué todos hablaban al mismo tiempo. En el borde del sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno, 40.000 objetos habían salido del viaje superlumínico en el espacio de 90 segundos. No eran asteroides. No eran escombros.
Eran naves masivas, angulares, organizadas en una formación tan precisa que únicamente podía ser militar. Cada una registrada en los eras de sensores como fuertemente armada. Cada una transmitía una señal en una frecuencia que los protocolos de contacto de la Tierra identificaban de inmediato como de origen del Imperio Bárico. El Imperio Bárico no era una de las dos especies con las que la humanidad había establecido contacto oficial. El Imperio Bárico era algo distinto. Los equipos de xenodiplomacia de la Tierra habían estado rastreando sus señales de expansión durante 7 años, observando cómo absorbían civilizaciones más pequeñas en los bordes de su territorio, avanzando siempre hacia afuera, acercándose siempre más. Los informes habían sido presentados. Las preocupaciones habían sido planteadas. Nadie las había tomado lo suficientemente en serio. 40.000 naves. Moreno miró el recuento 2 veces. La flota de defensa completa de la Tierra contaba con 300 buques, y la mitad estaban en el sistema interior. ¿Nos están llamando? Preguntó. No, comandante, respondió el técnico más cercano. Están realizando barridos electromagnéticos profundos. Mapeándonos, no se están anunciando, dijo el almirante Díaz, que la había seguido desde la reunión. Están reconociendo el terreno, sí, dijo Moreno. Lo están haciendo. Ya pensaba 3 movimientos por adelantado. No entraba en pánico, siempre había sido constitucionalmente incapaz de hacerlo, lo cual era o bien una gran ventaja o bien un defecto de carácter profundo, según la situación. Todavía no estaba segura de cuál de los dos era este caso. Fue entonces cuando su unidad de comunicaciones volvió a vibrar. Esta vez era una llamada desde la Antártida. Un tal doctor Adrián Vargas, xenoarqueólogo, que había registrado una señal de emergencia de investigación 20 minutos atrás. Estuvo a punto de descartarla. Tenía 40.000 naves de guerra enemigas en su pantalla. Algo la hizo responder. El Consejo de Defensa de Emergencia de las Naciones Unidas se reunió en menos de 1 hora. 22 personas en una sala construida para 40, porque no había habido tiempo de encontrar a 40. El senador Rivas se sentó al extremo de la mesa. Un hombre delgado de manos cuidadosas y un rostro que ya había tomado sus propias decisiones antes de que nadie hubiera dicho una sola palabra. Moreno los informó en 7 minutos. No suavizó nada, 300 naves, dijo Rivas cuando ella terminó. Contra 40.000, sí, dijo Moreno, entonces tenemos que abrir un canal y hablar con ellos. No nos están llamando, nos están escaneando, dijo Moreno. Rivas, no se llama a alguien que te apunta con un arma y se empieza preguntando cómo está. Primero averiguas qué tienes en tus manos. Su unidad de comunicaciones ya estaba abierta. Se conectó con Vargas. Él había estado esperando. Respondió antes de que sonara el primer timbre completo. Encontré algo, dijo. Respiraba rápido, pero su voz era controlada. Bajo el hielo. Algo muy antiguo, muy grande. Y respondió cuando hizo una pausa. Respondió a mí. Está activo. Lleva activo unas 2 horas. La superficie está brillando, doctor Vargas. ¿Qué exactamente encontró usted? Creo se detuvo. Creo que encontré algo que alguien enterró aquí hace mucho tiempo. Y creo que lo enterraron aquí porque pensaron que podrían necesitarlo algún día. ¿Necesitarlo para qué? Vargas miró el brillo ámbar que seguía extendiéndose por la superficie de la estructura en su pantalla de cámara. Pensó en la línea de texto que había leído en voz alta. Pensó en lo que podría significar, traducida de manera imperfecta desde una escritura de 8.000 años de antigüedad. Para exactamente esto, dijo. Y entonces todos los sistemas de comunicación de la Tierra, cada radio, cada televisión, cada red telefónica, cada enlace satelital, cada canal de transmisión de emergencia, llevó el mismo sonido al mismo momento. Una voz, calmada y profunda, hablando en todos los idiomas simultáneamente. No de forma secuencial, sino todos a la vez. De la manera en que un recuerdo llega, en lugar de la manera en que se envía un mensaje. La sala del consejo quedó completamente en silencio. La voz dijo,
El enemigo ha regresado. He estado esperando. ¿Comienzo? 11 palabras. En 240 idiomas, todos a la vez, todos idénticos en significado. Luego silencio. Todos en la sala miraron a Moreno. Moreno miró la pantalla. 40.000 naves al borde del sistema solar, escaneando. Pensó en lo que sabía. Pensó en lo que no sabía, que era considerablemente más. Pensó en una estructura enterrada bajo 3.400 metros de hielo antártico que de alguna manera había anticipado este momento preciso con suficiente antelación como para enterrarse allí y esperar. Fuera lo que fuera aquella cosa, no pedía permiso desde una posición de debilidad. Pedía permiso porque había sido construida por seres humanos, y sabía que los seres humanos necesitaban que se les preguntara. Pensó en todo esto en el espacio de quizás 4 segundos. Luego dijo lo único honesto que podía decir: todavía no. La voz no respondió, pero la luz ámbar en la pantalla de cámara de Vargas pulsó una vez, suavemente, cálidamente, como si la hubiera escuchado. Como si aprobara. Y esperó. Porque fuera lo que fuera, era muy, muy buena esperando. La voz y la guerra olvidada. El ascensor no había existido 24 horas antes. Eso fue lo primero que Vargas notó cuando el equipo de perforación amplió el pozo lo suficiente como para que una persona pudiera descender. En algún momento durante la noche, mientras la luz ámbar se extendía por la superficie de la estructura y cada instrumento del módulo marcaba números imposibles, un panel en el casco exterior se había abierto, limpia y silenciosamente, como si siempre hubiera estado destinado a abrirse. Dentro del panel había un pozo vertical, y dentro del pozo había algo que funcionaba inconfundiblemente como una plataforma de ascensor. Había estado esperando que alguien bajara. Vargas bajó solo. El resto de su equipo permaneció en lo alto del pozo de perforación y observó cómo la plataforma descendía hasta que la luz ámbar lo engulló y desapareció de su vista. El descenso duró 4 minutos. Contó sus respiraciones para mantener la calma. Tuvo 17 sentimientos distintos durante esos 4 minutos y eligió no enfocarse en ninguno de ellos, lo cual era una habilidad que había desarrollado durante 20 años de trabajar en lugares donde los seres humanos no tenían ningún derecho a estar. La plataforma se detuvo. Las puertas, lisas y perfectamente ajustadas como todas las demás superficies de la estructura, se abrieron sin hacer ningún ruido. Lo que el doctor Adrián Vargas pisó no era una habitación. Era una ciudad. El interior de la estructura se extendía más allá de cualquier espacio subterráneo que jamás hubiera visto. El techo estaba a 40 metros por encima de él, arqueándose en una larga curva que captaba la luz ámbar y la distribuía uniformemente, de modo que nada dentro proyectaba una sombra definida. El suelo era liso, limpio y ligeramente cálido bajo sus botas, como si el material mismo generara un calor suave. El espacio se extendía hacia el exterior en todas las direcciones, pasillos que se ramificaban a izquierda y derecha, grandes salas abiertas llenas de lo que parecían estaciones de trabajo, filas de contenedores del tamaño de un automóvil pequeño. Y más allá de estos, hacia el fondo, formas demasiado grandes y demasiado complejas para comprenderlas de un solo vistazo. Todo era de color ámbar. Todo era cálido. Todo estaba perfectamente, absolutamente limpio. No estéril como un hospital, sino con esa pulcritud de las cosas muy antiguas y muy bien hechas, como si los años hubieran pasado por encima de ellas sin dejar ninguna marca. Se quedó en la entrada y simplemente miró durante un largo rato. Había encontrado cosas importantes antes. Cerámica antigua, tablillas de piedra, las ruinas de edificios que precedían a la civilización conocida por miles de años. Nada de aquello lo había preparado para esto. Y aquello no era una ruina. No eran los restos de algo. Aquello era algo que simplemente había estado esperando, completamente intacto, completamente funcional, durante el tiempo que fuera que hubiera pasado desde su último uso. Hola, dijo. Hola, doctor Vargas, dijo una voz directamente a su lado. No dio un salto. Estaba orgulloso de esto. Su frecuencia cardíaca se duplicó aproximadamente durante unos 5 segundos y luego volvió a bajar, y se giró para mirar lo que le había hablado.
No había nada allí. Ningún altavoz, ninguna pantalla, ninguna fuente visible para la voz en absoluto. Me disculpo, dijo la voz. Era calmada y mesurada, ni cálida ni fría, de la manera en que un río no es ni cálido ni frío, simplemente fluye. No pretendía sobresaltarle. Llevo mucho tiempo sin hablar con un ser humano y me estoy recalibrando. ¿Recalibrando qué? Preguntó Vargas, mi sentido de cuán alto hablar, de cuán cerca situarme, por así decirlo. Cuando uno lleva 2000 años sin hablar con nadie, pierde cierta sensación de la cantidad adecuada de presencia. Vargas miró alrededor del espacio vacío junto a él. 2000 años, repitió, aproximadamente. El tiempo no es algo que mida con precisión durante la dormancia. Mi cronómetro interno lo sitúa en 1983 años, 6 meses y algunos días. Pero he aprendido a no confiar en mi cronómetro interno más allá del siglo. ¿Qué es usted? Preguntó Vargas. Era la pregunta más simple que podía encontrar. Soy lo que sus antepasados me hicieron, dijo la voz. Soy una decisión tomada hace mucho tiempo por personas que no tenían otra opción. Me construyeron porque estaban perdiendo. Me terminaron porque estaban desesperados. Me sellaron aquí cuando la guerra terminó, porque esperaban no necesitarme nunca más. ¿Qué guerra? Dijo Vargas. Hubo una breve pausa. Venga, dijo la voz. Hay mucho que contarle, y las personas en la superficie también querrán escucharlo. La comandante Elena Moreno llegó a la estación Omega 7 14 horas después de que Vargas descendiera a la estructura. Llegó en transporte militar con un equipo de seguridad de 12 personas, 2 especialistas en comunicaciones y el almirante Díaz, que no había dormido y se notaba. El Consejo de la ONU había pasado la mayor parte de la noche discutiendo. El senador Rivas había pasado la mayor parte de la noche redactando propuestas de rendición. Moreno había pasado la mayor parte de la noche leyendo todo lo que podía encontrar sobre el Imperio Bárico, que no era tanto como le hubiera gustado. Bajó en el ascensor sola. Le dijo al equipo de seguridad que se quedara arriba. No les agradó. A ella no le importó demasiado. La voz, que le había dicho a Vargas que su nombre era simplemente la voz, lo que reconocía que no era pero sí la descripción más honesta de lo que era, le habló a Moreno en el momento en que salió de la plataforma. Le habló de la manera en que le había hablado a Vargas, directa y sin ambajes. La historia tardó 2 horas. Moreno escuchó sin interrumpir, que era como siempre escuchaba las cosas que importaban. La guerra había comenzado 2011 años atrás. El pueblo que la inició no se llamaba el Imperio Bárico en aquella época. Se llamaban a sí mismos los Belsar, que se traducía aproximadamente como algo parecido a la continuación elegida. Llevaban 600 años expandiéndose por la galaxia antes de encontrar el sistema solar de la Tierra, absorbiendo o destruyendo cada civilización que encontraban a su paso. No eran crueles por placer. Simplemente estaban comprometidos con una filosofía que decía que la galaxia tenía una jerarquía natural y que ellos estaban en su cúspide, y que todo lo que estaba por debajo de ellos era o bien útil o bien un obstáculo. La humanidad en aquel entonces era una joven especie interestelar. Había colonizado 4 mundos más allá de la Tierra. Era, por cualquier estándar galáctico, poco notable. Los Belsar llegaron y formularon la oferta estándar: rendirse y ser absorbidos o negarse y ser eliminados. La habían formulado a todos, y todos se habían rendido o habían sido lo suficientemente pequeños como para ser eliminados rápidamente. La humanidad se negó. Esto era, por cualquier análisis razonable, un error catastrófico. Los Belsar eran 20 veces el tamaño de la humanidad en términos de potencia naval. Estaban mejor armados, mejor organizados y contaban con siglos de práctica en este tipo particular de guerra. La resistencia humana, dispersa, desesperada y a menudo mal coordinada, debería haber durado quizás 3 años. Duró 63. ¿Por qué duró tanto? Preguntó Moreno. Por lo que ustedes son, dijo la voz con sencillez. Los seres humanos bajo amenaza existencial no se comportan como la mayoría de las especies. La mayoría de las especies, cuando se enfrentan a la destrucción total, se dividen en 2 grupos:
los que luchan y los que se rinden. Los que luchan eventualmente se agotan. Los que se rinden llegan a acuerdos. El invasor gana. Este es el patrón. Siempre es el patrón. Una pausa, pero los seres humanos no lo siguieron del todo. Hubo quienes se rindieron. Hubo quienes lucharon. Pero hubo también un tercer grupo que ninguna otra especie había producido de manera confiable en la experiencia de los Belsar. ¿Cuál? Preguntó Moreno, los que se volvieron creativos. ¿Cuál crees que es el arma más creativa que la humanidad ha escondido bajo el hielo? Déjame tu teoría abajo. En 63 años de guerra, la humanidad perdió 11 mundos enteros y 7.000 millones de personas. Los números eran casi incomprensibles. La pérdida había sido deliberadamente enterrada en el registro histórico, suavizada a lo largo de generaciones en referencias vagas al gran silencio y eventualmente olvidada casi por completo, en parte por el duelo. En parte por una decisión cultural tomada por la generación superviviente de que algunas cosas eran demasiado pesadas para llevarse hacia un futuro que desesperadamente necesitaba creer en sí mismo. Pero en esos 63 años, la humanidad también había hecho cosas que los Belsar nunca esperaron. Había innovado en tiempo real, adaptando tácticas a mitad de campaña que ninguna doctrina militar cubría. Había convertido la infraestructura civil en armas. Había formado alianzas con especies que los Belsar ya habían conquistado, incrustándose en los territorios ocupados y organizando resistencia desde dentro. Y sobre todo, se había negado a detenerse, ¿y entonces? Dijo Vargas. Había estado sentado en silencio en un rincón, escuchando la historia de nuevo, y entonces me construyeron, dijo la voz. La voz no era un arma en ningún sentido tradicional del término. Moreno había esperado algún tipo de cañón, algo planetario, algo capaz de disparar contra una flota desde la superficie. Se equivocaba. La voz era una inteligencia estratégica, la más avanzada jamás construida por ninguna civilización en ningún punto de la historia registrada. Estaba diseñada para procesar la forma completa de un conflicto militar, cada posición de nave, cada línea de suministro, cada vía de comunicación, el patrón de decisiones de cada comandante, simultáneamente y en tiempo real, y encontrar dentro de esa forma el único hilo que, al tirarlo, haría que todo lo demás se desmoronara. No destruirlo, no reducirlo a escombros. Deshilacharlo. De la manera en que se deshace un nudo, no cortándolo, sino comprendiéndolo. En la vieja guerra, dijo la voz, el enfrentamiento final duró 8 horas. La flota Belsar contaba entonces con 60.000 buques. Comencé mi trabajo en el momento en que comenzó la batalla. No disparé una sola arma del arsenal humano. Redirigí sus comunicaciones. Introduje errores de navegación en su formación. Transmití órdenes falsas a través de su cadena de mando. Encontré a las 17 personas en toda su estructura militar de cuyas decisiones dependían todas las demás. Y me aseguré de que esas 17 personas recibieran información incorrecta en el momento precisamente correcto. En 8 horas, dijo Moreno, en 8 horas la flota de 60.000 naves estaba en completo desorden. Habían dejado de combatir a los enemigos de los demás y habían empezado a combatirse entre sí por error. Sus líneas de suministro estaban enredadas más allá de una reparación inmediata. Su estructura de mando había cometido 3 errores estratégicos catastróficos basados en información que yo había dispuesto para que recibieran. En la 7ª hora, retrocedían. En la 8ª huían, y nunca volvieron, dijo Vargas, nunca volvieron, confirmó la voz. Regresaron a casa. Se reconstruyeron. A lo largo de los siglos, el recuerdo de lo que había ocurrido aquí se desvaneció. La cultura cambió. El nombre cambió. La filosofía cambió en parte, aunque no lo suficiente. Y eventualmente una nueva generación de comandantes decidió que lo que había hecho temer a sus antepasados de este sistema solar en particular era probablemente superstición. Moreno guardó silencio un momento. Y aquí están, dijo. Y aquí están, confirmó la voz. El ultimátum bárico llegó a las 14 horas del tiempo estándar terrestre. Era directo. La Tierra tenía 48 horas para iniciar los procedimientos de rendición.
Una delegación sería recibida en un punto de la órbita a designar por el mando bárico. Todos los buques militares debían ponerse en reposo. Todas las estaciones orbitales debían abrirse para inspección. Todos los gobiernos planetarios debían someterse a la autoridad administrativa de la Administración Imperial Bárica con efecto a partir de la firma. Si estos términos no se cumplían en 48 horas, la flota comenzaría la reducción sistemática de la capacidad defensiva de la Tierra, seguida de bombardeo orbital de centros de población suficiente para demostrar el costo de la resistencia. El senador Rivas lo leyó en la sala del Consejo e inmediatamente comenzó a tomar notas. «Tenemos que responder», dijo Rivas. «Tenemos que abrir un canal. Hacerles saber que estamos dispuestos a negociar». «No estamos dispuestos a negociar», dijo Moreno. «Comandante, 300 naves. ¿Sé cuántas naves tenemos, senador?» Moreno lo miró fijamente. «¿Y sé cuántas tienen ellos, que es exactamente porque fui a la Antártida esta mañana en lugar de quedarme en una sala escribiendo cartas?» Moreno activó el feed de comunicación desde la voz en la pantalla principal y los informó, que era la estructura que había hecho antes, que estaba ofreciendo hacer ahora. El rostro de Rivas pasó por varias expresiones rápidamente. «Es una máquina», dijo finalmente. «Un sistema de armas automatizado, miles de años de antigüedad. No podemos apostar el planeta en algo que despertó esta mañana». «No despertó esta mañana», dijo Moreno. «Despertó cuando se le pidió». «Hay una diferencia». Moreno miró el feed desde la Antártida. La luz ámbar. La paciente, cálida e imposible luz ámbar, sí, dijo. Podría ser. Aún así, bajé a la Antártida esta mañana. Y había una razón para eso. La máquina despierta Moreno volvió a la Antártida esa tarde. Se quedó de pie en el vasto interior cálido de la estructura y miró hacia arriba, hacia su techo arqueado de color ámbar, y sintió por un momento el peso completo de lo que estaba a punto de hacer. La voz dijo. «Necesito saber una cosa». «Dígame», respondió la voz. «¿Puede ganar?» Una pausa. No larga, quizás 2 segundos, pero lo suficientemente larga como para sentirse reflexiva en lugar de automática. «Comandante Moreno», dijo la voz, «llevo 14 horas estudiando la flota bárica. Sus patrones de formación, sus firmas de comunicación, la lógica de su cadena de suministro, su jerarquía de mando. Ya he identificado 43 nodos críticos en su estructura operacional. Comencé a abordar 6 de ellos hace 3 horas. Moreno se quedó mirando. «Ya empezó. Empecé en el momento en que llegaron», dijo la voz con calma. «No atacando. Simplemente escuchando y aprendiendo y realizando ajustes muy pequeños. El almirante aún no sabe que algo está mal, y lo sabrá», dijo Moreno. «Lo sabrá», confirmó la voz. «Pero cuando lo haga, la forma del problema al que se enfrenta será muy diferente de la que cree haber venido a resolver». Moreno se quedó de pie en la luz ámbar y pensó en esto. A su alrededor el vasto interior de la estructura zumbaba silenciosamente, no con ruido mecánico, sino con algo más sutil, el sonido de algo muy grande pensando con mucha intensidad. «No haga nada catastrófico sin pedirme permiso primero», dijo. «Por supuesto», respondió la voz, «lo digo en serio, lo sé. Por eso sus antepasados me construyeron de tal manera que requiero autorización». Una breve pausa. Eran personas muy sabias. Cuando el senador Rivas llegó a la estación Omega 7 en transporte militar, traía una agenda muy clara. Había estado intentando abrir un canal diplomático con la flota bárica desde que llegó el ultimátum, y estaba furioso porque Moreno no lo había autorizado. La encontró en el módulo de perforación, mirando el feed de las cámaras profundas, y le dijo exactamente lo que pensaba. «Está apostando con cada vida de este planeta. Cada hora que esperamos es una hora más cerca de que esa flota abra fuego. Tenemos que mostrarles que estamos dispuestos a negociar. ¿Y qué les ofrecemos a cambio?», preguntó Moreno sin girarse. «Nuestra cooperación. Nuestros recursos. Nuestro acuerdo con alguna forma de integración supervisada». «¿Integración supervisada?», dijo Moreno. «Se refiere a absorción, me refiero a la supervivencia». Moreno se giró hacia él. Su voz no era elevada. Nunca lo era. Hace 3 horas la flota bárica tenía 40.000 buques operativos.
Ahora mismo, tiene aproximadamente 39.200. En otras 8 horas, tendrá considerablemente menos. La forma de esta situación está cambiando. Me gustaría darle tiempo a que cambie un poco más antes de entrar en una negociación con las manos vacías. Rivas la miró fijamente. ¿Está diciendo que esa máquina de ahí abajo está funcionando de verdad? Estoy diciendo que 400 naves enemigas están ahora mismo sentadas frías y vacías en el sistema solar exterior y el comandante de la flota bárica aún no sabe por qué. Hubo un largo silencio. Muéstreme, dijo Rivas. Se lo mostró. Vargas lo llevó por el interior de la estructura y la voz le habló como le había hablado a todos los demás, directa y sin ambajes. Rivas era un político, y los políticos eran buenos ocultando lo que sentían. Pero Vargas observó su rostro con atención y vio cómo la secuencia de emociones lo atravesaba. Incredulidad, luego aceptación renuente, luego un tipo nuevo y diferente de miedo, el miedo de un hombre que había estado seguro de algo y al que le habían arrebatado esa certeza. Si puede hacer todo esto, dijo Rivas despacio. De pie en medio del vasto interior iluminado de ámbar, los báricos eventualmente se darán cuenta de lo que está ocurriendo, y cuando lo hagan responderán. No puede desmantelar una flota de este tamaño sin que se den cuenta. Cuento con ello, dijo la voz. Rivas se giró hacia la voz por reflejo. Aunque no había nada hacia lo que girarse, explíquese, el almirante se dará cuenta cuando suficientes naves de su flota dejen de responder. No entenderá que lo está causando. Intentará respuestas convencionales, enviará exploradores, reforzará su formación, aumentará su seguridad de comunicaciones. Nada de esto ayudará, porque el problema no está en su seguridad. Está en los supuestos sobre los que se construye toda su estructura de mando. Supone que él es el único actor inteligente en el sistema. Cuando fallen las respuestas convencionales, su miedo lo empujará hacia una acción dramática. ¿Qué tipo de acción dramática? Preguntó Rivas. Tiene un arma de asedio planetario en la nave insignia. Un cañón principal capaz de disparar un rayo de energía dirigida al 60% de la velocidad de la luz. Espero que lo utilice contra la Tierra en algún momento de las próximas 12 a 16 horas. Todos en la sala se quedaron completamente inmóviles. ¿Y lo detendrá? Dijo Moreno con cuidado. Ya he posicionado una estación de retransmisión bárica capturada en la trayectoria proyectada del rayo, dijo la voz. Llevo 6 horas guiándola hasta allí usando sus propios controles de atraque automatizados. El almirante todavía cree que la estación está bajo su control. Disparará su cañón. El rayo alcanzará lo que apuntó. Simplemente no será la Tierra. Rivas se sentó pesadamente sobre un equipo. No era un hombre dado a sentarse de repente. Vargas tomó nota de ello. Ha estado planeando esto antes de que él decidiera disparar, dijo Vargas. Aún no había decidido cuando yo comencé, confirmó la voz. Pero podía ver que lo haría. Los patrones de miedo en su toma de decisiones eran consistentes con un comandante que se está quedando sin opciones racionales y que buscará la opción grande y dramática. Siempre lo hacen. Las acciones dramáticas son lo que usan los comandantes asustados para sentir que controlan una situación en la que están perdiendo el control. El cañón de asedio disparó a las 23:47, tiempo estándar terrestre. El rayo fue brillante. Incluso desde la distancia del sistema exterior, era visible desde el lado nocturno de la Tierra como una línea pálida y recta trazada sobre las estrellas. Presente y desaparecida en menos de un segundo. Una declaración hecha en el lenguaje de la fuerza física bruta que decía, todavía estoy aquí y todavía soy peligroso. El gran almirante Kratt observó la pantalla de confirmación de objetivo, esperando la lectura de impacto. Lo que recibió en cambio fue la alarma de proximidad de emergencia. Una de sus propias estaciones de retransmisión, la estación 12, posicionada para soporte de comunicación de largo alcance en el sistema interior, estaba directamente en la trayectoria del rayo. El rayo ya la había alcanzado. La estación no explotó de manera dramática. El rayo de energía dirigida simplemente la golpeó y la estación dejó de ser una estación y se convirtió en una nube de partículas en expansión, breve e intensa.
Luego, nada, almirante, dijo el oficial de armas, hemos perdido la estación de retransmisión 12, lo veo, dijo Kratt. Su voz era muy queda. La solución de objetivo era correcta. La Tierra debería haber estado en la trayectoria del rayo. La estación no estaba ahí ayer. Se había movido. Su propia estación de retransmisión se había movido hasta la ubicación exactamente correcta para interceptar su propia arma, bajo los sistemas automáticos de su propia flota, como si el propio universo hubiera extendido una mano y la hubiera colocado allí. Se quedó de pie durante un largo rato. Su tripulación de puente guardaba un silencio absoluto. Finalmente dijo: abran un canal hacia la Tierra. No a su gobierno. No a su ejército. Miró la pantalla táctica, a los marcadores oscuros, las naves a la deriva, la estación que se había colocado en la trayectoria de su arma. Lo que nos está haciendo esto. Quiero hablar con ello. Pero fue entonces cuando el senador Rivas cometió su error. Había estado sentado en el rincón de la estructura antártica escuchando, y a medida que la conversación entre Kratt y la voz continuaba, su pensamiento había cambiado. Había llegado a la Antártida creyendo que la voz era una apuesta imprudente. Comenzaba a creer, a regañadientes, que podría funcionar. Pero sus instintos como diplomático seguían activos, y sus instintos le decían que un canal paralelo, un canal diplomático humano funcionando junto a esta conversación, solo podría ayudar. Más opciones siempre eran mejor. Se alejó de Moreno y Vargas e hizo una llamada discreta en su unidad de comunicación personal a una frecuencia que su personal diplomático había identificado como el canal secundario de comunicaciones de la flota bárica. Les dijo que era un alto funcionario terrestre y que estaba dispuesto a discutir términos independientemente de lo que estuviera ocurriendo en el canal principal. El oficial de inteligencia bárico que respondió fue muy profesional y muy rápido. En menos de 2 minutos le había sacado a Rivas 3 cosas: su nombre, su ubicación, y la confirmación de que la fuente de la perturbación de la flota bárica se encontraba bajo tierra en la región antártica. Rivas no se dio cuenta de lo que había hecho hasta 20 segundos después de que terminara la llamada, cuando su propia unidad de comunicación le mostró que la llamada había sido grabada y que sus datos de ubicación habían sido transmitidos a la red de la flota bárica. Levantó la vista. Moreno ya lo estaba mirando. No había oído la llamada, pero había visto cómo le cambiaba el rostro. ¿Qué ha hecho?, dijo. No era una pregunta, estaba intentando. Se detuvo. Les dije dónde estábamos. Moreno lo miró durante un largo momento. Su expresión no cambió. Se giró hacia el aire sobre ella, la voz dijo. El senador les dio nuestra ubicación, sí, dijo la voz. Lo sé. La señal fue interceptada de inmediato. Una pausa. El almirante ha puesto fin a nuestra conversación. Ha ordenado un bombardeo planetario coordinado dirigido a esta región. Cada nave en rango efectivo de disparo ha recibido una solución de objetivo para la Antártida. ¿Cuántas naves en rango efectivo para un bombardeo orbital de esta naturaleza?, preguntó Moreno. Aproximadamente 23.000. Vargas dejó su libreta. Van a dispararnos con todo lo que tienen, dijo Rivas. Su voz se había vaciado. Sí, dijo la voz. Esta es la maniobra de desesperación que anticipé. Cuando un comandante no puede ganar por medios convencionales, intenta destruir la fuente de su problema directamente. El almirante ha decidido que destruirme vale lo que cueste. ¿Puede detener a 23.000 naves disparando a la vez?, preguntó Moreno. No puedo detener el disparo, dijo la voz. Los disparos ya están siendo autorizados. Las soluciones de objetivo ya están bloqueadas. Una breve pausa. Pero no necesito detener el disparo. Solo necesito no estar aquí cuando llegue. Moreno parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa, dijo la voz con algo en su tono que no era exactamente calidez, pero era algo en esa dirección, que la estructura en la que se encuentran no está tan bajo tierra como el Imperio Bárico cree. La base antártica era una cuna, un lugar de descanso. Fue diseñada para mantenerme en dormancia durante el tiempo que fuera necesario. Llevo 2000 años en dormancia.
Ya no estoy en dormancia. La luz ámbar que los rodeaba cambió. Pasó de estar cálida e inmóvil a algo más vivo, pulsando suavemente de la manera en que la luz pulsa en aguas muy profundas cuando algo grande se mueve por debajo. Agárrense a algo, dijo la voz, si les resulta cómodo hacerlo. Vargas agarró el equipo más cercano con ambas manos. Y fuera, sobre la Antártida, 23.000 rayos de energía dirigida golpearon el hielo y la roca y la tierra bajo ellos en un bombardeo coordinado que duró 11 segundos y generó suficiente calor como para vaporizar todo en un radio de 2 kilómetros. Cuando los rayos se detuvieron y la luz murió y el humo y el vapor se elevaron del cráter vacío que había sido la estación Omega 7, no había nada allí. Ninguna estructura, ningún agente, ninguna luz ámbar. Solo un plano vítreo y limpio donde había estado el hielo. A bordo de la Supremacía Eterna, el oficial táctico confirmó el impacto. Impactos directos confirmados en todas las coordenadas objetivo, dijo. La estructura ha sido destruida. Krat asintió lentamente. Las lecturas estaban limpias. Destrucción estructural total. Fuera lo que había estado bajo el hielo, ya no estaba bajo el hielo. Bien, dijo. Comenzar la reorganización de la flota, almirante. La voz del oficial de comunicaciones era extraña. Cuidadosa. Estamos recibiendo una señal de 23.000 naves simultáneamente. El mismo mensaje desde cada sistema de objetivo de la flota, en el mismo formato, en el mismo tipo de letra. Levantó la vista. No es un tipo de letra que ninguno de nuestros lingüistas reconozca. Krat caminó hasta la consola y miró el mensaje. No podía leer el tipo de letra, pero no necesitaba leerlo para entender que algo había salido muy mal. No hacía falta traducir un mensaje para comprender lo que significaba cuando 23.000 de sus sistemas de objetivo mostraban el mismo texto desconocido al mismo tiempo. El lingüista llegó en 4 minutos, miró el tipo de letra y dijo algo que Krat recordaría el resto de su vida. Almirante, esto está emparentado con una forma de escritura que mi equipo ha estado estudiando durante años. Parece ser un antepasado de varios sistemas de escritura humanos tempranos. Muy antiguo, muy formal. Levantó la vista. Solo puedo darle una traducción aproximada, pero creo que dice, me apuntasteis. Ahora sé dónde estáis todos. El puente quedó completamente en silencio. Lo que la Tierra recuerda a 4.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, en órbita polar baja, la luz ámbar era ligeramente más rica. Ligeramente más cálida. Lo primero que hizo Moreno cuando se dio cuenta de que seguía viva fue respirar. Lo segundo fue mirar a su alrededor. Seguía en el mismo interior iluminado de ámbar en el que había estado cuando la voz les dijo que se sujetaran. Las paredes eran las mismas. El techo era el mismo. El suelo seguía cálido bajo sus botas. Vargas estaba 3 metros a su izquierda, agarrado a una consola de datos con ambas manos, parpadeando ante el espacio que lo rodeaba de la manera en que un hombre parpadea cuando esperaba morir y descubre que no ha muerto. Rivas estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared y el rostro del color del papel viejo. La voz, dijo Moreno. Sí, respondió la voz. ¿Dónde estamos? Aproximadamente a 4.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, dijo la voz. En órbita polar baja. Llevamos aquí unos 40 segundos. Me disculpo por la brusquedad. La salida tuvo que cronometrarse con precisión en una ventana entre 2 oleadas de impactos, y no hubo tiempo para una salida más cómoda. Vargas miró hacia el techo. La luz ámbar tenía una calidad diferente ahora. Estamos en órbita, dijo. Sí. La estructura está en órbita. La estructura siempre fue capaz de esto, dijo la voz. La instalación subterránea era simplemente una manera mucho más eficiente de mantener la dormancia durante un periodo prolongado. Bajo el hielo, requería muy poca energía y estaba protegida de la mayoría de las formas de detección. El vuelo activo es un estado operacional diferente. He estado en él antes. Una breve pausa. Una vez. Moreno se movió hasta la estación de trabajo más cercana.
Las pantallas allí estaban activas. No las había entendido cuando entró por primera vez en la estructura, pero en los últimos 2 días había empezado a leerlas. De la manera en que uno empieza a leer un idioma que nunca ha estudiado pasando suficiente tiempo entre personas que lo hablan. Mostraban la flota. Mostraban las posiciones de cada nave. Y mostraban los datos de rastreo en tiempo real que la voz generaba sobre cada buque en la formación bárica, actualizándose más rápido que cualquier pantalla humana que hubiera visto jamás. Nos sacó antes del impacto, dijo. 41 segundos antes del primer rayo. La cuna, el hielo, la roca, todo eso ya no existe. La flota bárica no golpeó nada de valor excepto la superficie del planeta, lo cual lamento pero no podía evitar del todo. ¿Habrá alguna perturbación ambiental en esa región? Es recuperable. La flota cree que estoy destruida por un breve tiempo. El mensaje en sus sistemas de objetivo habrá corregido esa impresión ya. Miró la pantalla de la flota. Todavía más de 40.000 naves, menos las 2.700 que la voz ya había neutralizado. Una fuerza militar masiva. ¿Qué ocurre ahora? Preguntó. Ahora, dijo la voz, termino lo que empecé. Y me gustaría su autorización para proceder. Moreno miró la flota. Miró la pantalla que mostraba la Tierra abajo, azul y blanca e inalterada, girando despacio, completamente ajena al hecho de que lo que la protegía ahora la rodeaba en órbita desde una estructura que había dormido bajo su continente más antiguo durante 2000 años. La tiene, dijo. Con la misma restricción de antes. No haga nada catastrófico sin avisarme primero. Por supuesto, dijo la voz. Y entonces se puso a trabajar. Lo que siguió no fue una batalla. No lo parecía. No tenía explosiones, ni fuego, ni intercambio visible de armamento. Desde fuera, desde la perspectiva de cualquier sensor apuntado al sistema solar, lo que ocurrió durante los siguientes 41 minutos no parecía nada en absoluto. Pero dentro de la flota bárica, fueron los 41 minutos más aterradores en la memoria de cada oficial presente. La voz se movió a través de la red de comunicaciones de la flota de la manera en que el agua se mueve a través de la arena, silenciosa, invisible, encontrando cada camino disponible. Conocía la arquitectura de la flota completamente. La había estudiado durante 62 horas. Sabía qué naves hablaban con qué otras naves y a través de qué canales. Sabía que comandantes diferían a que otros comandantes y cuyas decisiones se transmitían hacia abajo en la cadena de mando. Sabía dónde estaban las naves de suministro y qué formaciones dependían de ellas. Sabía las 17 personas en toda la flota cuyas decisiones mantenían todo lo demás unido. No dirigió esas 17 personas hacia el daño. Simplemente se aseguró de que cada una de ellas recibiera información incorrecta en el momento exactamente correcto. El efecto fue preciso, sistemático y absolutamente invisible para las personas que lo experimentaban. Una formación de destructores en el anillo medio recibió órdenes, aparentemente del comandante del ala con su firma de autenticación exacta, de moverse a una posición de espera en el lado opuesto de Júpiter para reasignación. Se movieron. No se supo nada de ellos durante 3 días. Una ruta de reabastecimiento de munición fue silenciosamente redirigida mediante 4 correcciones de navegación, cada una trivialmente pequeña, cada una perfectamente dentro de la varianza aceptable. Las naves de reabastecimiento llegaron a coordenadas que no contenían nada de valor. 3 oficiales tácticos superiores en 3 naves insignia diferentes recibieron informes de inteligencia, aparentemente procedentes de los propios drones de reconocimiento de la flota, sugiriendo que una importante flota defensiva terrestre estaba preparando un asalto desde detrás de los gigantes gaseosos. Los 3 oficiales redirigieron sus naves disponibles hacia los gigantes gaseosos. No había ninguna flota terrestre detrás de los gigantes gaseosos. Las ventanas de comunicación se desplazaron en fracciones de segundo, no lo suficiente como para registrarse como interferencia, pero suficiente a lo largo de múltiples ciclos para crear confusión sobre qué órdenes habían sido confirmadas y cuáles estaban pendientes. La burocracia de una flota de 40.000 naves,
ya sometida al estrés de pérdidas inexplicables, comenzó a atascarse en sus propios engranajes. La voz no dormía. La voz no se cansaba. La voz no cometía errores ni dudaba de sí misma. Había sido construida exactamente para esto, y había estado esperando 2000 años para volver a hacerlo. Y era muy buena en ello. 41 minutos después de que Moreno diera su autorización, la voz le informó con calma: la flota bárica ya no es una flota. Son 37.300 naves individuales en diversos estados de confusión, desorientación y fallo de comunicaciones. No están destruidas. Sus tripulaciones no están muertas. Sus naves están en su mayor parte intactas. Pero no pueden coordinarse, no pueden reabastecerse eficazmente, no pueden seguir una estructura de mando unificada, y no pueden localizar ni enfrentarse a un enemigo coherente. Porque no hay ningún enemigo coherente que puedan encontrar. Moreno miró la pantalla en silencio. En 41 minutos, dijo. Soy más rápida de lo que era en la vieja guerra, dijo la voz. 2000 años de tiempo de procesamiento adicional. Se nota. Esta vez fue Moreno quien habló primero cuando el canal volvió a abrirse. Había pensado en lo que diría durante esos 41 minutos, sentada en la estación de trabajo mirando cómo la flota se desintegraba en la pantalla táctica. Había pensado en lo que diría el senador Rivas, que habría que ofrecer condiciones, ser diplomática, buscar algo que ambas partes pudieran aceptar. Había pensado en lo que dirían los libros de texto militares, que a un enemigo derrotado se le deben dar condiciones claras y directas para la retirada. Había pensado en lo que diría la voz si la dejara hablar en su nombre. Al final, no dijo ninguna de esas cosas. Almirante Kratt, dijo, soy la comandante Elena Moreno de la Fuerza de Defensa Unificada de la Tierra. Me gustaría hacerle una pregunta. Una pausa. Luego la voz de Kratt. Era diferente a la última vez. Más queda. Menos la voz de un hombre al mando y más la de un hombre que se está recalibrando. Pregunte, dijo. ¿Le dijo su emperador por qué este sistema solar estaba marcado en sus cartas de navegación? No. ¿Se lo dijo alguien? No. ¿No le parece extraño? Dijo Moreno. Una advertencia que lleva 2000 años en su doctrina de navegación, sin ninguna explicación adjunta. Kratt guardó silencio. Conservamos la advertencia, dijo finalmente, incluso sin la explicación. Durante 2000 años. Sí, dijo Moreno. Lo que significa que en algún lugar de los cimientos de su cultura existe un recuerdo. Un recuerdo institucional profundo e inarticulado que decía, no vayáis allí. Sobrevivió a cada generación que olvidó la razón. Sobrevivió a toda su campaña de expansión. Sobrevivió hasta que un almirante decidió que probablemente era superstición. Una larga pausa. Sí, dijo Kratt. Vuestro pueblo recordó. Incluso cuando olvidó, dijo Moreno. Y ahora tiene la razón. La tiene en los registros de sensor de las últimas 63 horas. La tiene en el registro de esta conversación. La tiene en las 3700 naves que actualmente no responden a sus órdenes. Hizo una pausa. Cuando regrese a casa tendrá la razón. Devuelva la advertencia a la señal. Esta vez con las palabras adjuntas, para que el próximo almirante que la encuentre sepa lo que significa. Kratt guardó silencio durante un largo rato. En el puente de la supremacía eterna, nadie se movía. ¿Qué son ustedes? Preguntó por fin. No con hostilidad. Con algo que sonaba muy tranquilamente como la pregunta que hace un hombre cuando ha visto algo que cambia la forma del mundo. Moreno miró el espacio iluminado de ámbar a su alrededor. Antes de que pudiera responder, la voz habló con suavidad en el propio idioma de Kratt, con precisión y fluidez, de la manera en que hablaba todos los idiomas sin esfuerzo, sin acento, simplemente de manera correcta. Somos la especie que me construyó, dijo la voz. Y llevo 2000 años esperando para recordarle eso a la galaxia. La flota bárica se retiró durante las 36 horas siguientes. Kratt organizó la retirada él mismo.
Seguía siendo el mejor comandante militar que su pueblo había producido en 3 siglos, e incluso una retirada podía hacerse bien o hacerse mal. Emitió las órdenes con un lenguaje claro y preciso, y se quedó de pie en su puente y vio cómo su flota dispersa se reagrupaba lo mejor que podía y emprendía el largo viaje de regreso a casa. No volvió a hablar con la tierra. No volvió a hablar con la voz. Pero mientras su nave insignia cruzaba el límite del sistema interior y se volvía hacia el punto de salto superlumínica, le dijo a su oficial de navegación que añadiera una anotación a las cartas del sistema. ¿Qué anotación, almirante? Krat miró el planeta azul en la pantalla de largo alcance. Pequeño, azul, imposiblemente y tercamente allí. Restringido, dijo. Prioridad 1. Razón, defensa avanzada activa. No aproximarse sin autorización imperial explícita y revisión completa del registro de esta misión. ¿Qué pongo como etiqueta secundaria, almirante? ¿El campo explicativo? Krat pensó en la voz desde bajo el hielo. En la paciencia que contenía. En el hecho de que había pasado 2000 años bajo ese hielo, esperando no la oportunidad de combatir, sino el momento en que el combate pudiera ser evitado. Ponga esto, dijo, ¿recuerdan? El navegante lo escribió. La señal fue establecida. Era la cosa más honesta en toda la base de datos de navegación de la flota bárica. En la Tierra, el debate fue enorme. 3 semanas después de que el impacto inicial se asentara en algo coherente, el argumento se dividió en 2. La facción del senador Rivas decía que la voz debería ser desactivada de nuevo, sellada de vuelta al sueño. Decían que era demasiado peligrosa para dejarla activa, que una máquina de 2000 años con capacidad para desmantelar flotas no debería dejarse encendida sin supervisión humana, y que la supervisión humana de algo que se movía a la velocidad de la voz no era, en términos prácticos, supervisión humana en absoluto. La otra facción decía que apagarla era precisamente lo que había creado el problema en primer lugar. Que los báricos habían venido porque la Tierra parecía indefensa. Que cualquier visitante futuro llegaría a la misma conclusión si la voz volvía a dormir. La votación fue programada para el Consejo Completo de la ONU. Iba a ser muy reñida. 2 horas antes de la votación, la voz habló directamente en la sala del Consejo, sin que se lo pidieran. Los miembros del Consejo miraron a su alrededor, sobresaltados. La voz no había comunicado directamente con nadie excepto con Moreno, Vargas y Krat desde que terminó la crisis. Quiero decir una cosa, dijo la voz, antes de que voten. La diré una vez y no la repetiré. El Consejo guardó silencio. Fui construida para servir a este planeta, dijo la voz. No para gobernarlo, no para decidir por él, no para sustituir las elecciones que los seres humanos tienen que tomar por sí mismos. Eso no es lo que soy. Sus antepasados tuvieron mucho cuidado con eso, y tuvieron razón en tenerlo. Pero también tuvieron cuidado en crearme en primer lugar. Entendieron algo que era difícil de mantener en mente cuando la guerra terminó y el duelo era pesado y el futuro parecía posible de nuevo. Entendieron que la paz que iban a construir no era gratuita. Tenía un precio. Se pagó con 7.000 millones de vidas en 63 años y con todo lo que podían dar. Me construyeron como el último pago de esa deuda. La cosa que significaba que la deuda nunca tendría que pagarse de nuevo. La sala estaba completamente inmóvil. No les pido que me mantengan activa porque yo quiera estar activa. No les pido que tengan miedo. Solo les hago una pregunta, una sola. Cuando llegue la próxima flota y llegará otra flota porque esta es una galaxia grande y la humanidad va a estar en ella durante mucho tiempo, ¿quieren ser recordados o quieren ser olvidados de nuevo? La votación no fue reñida. 6 meses después del bombardeo, Moreno se quedó de pie al borde del cráter antártico. El hielo no había regresado todavía. Eventualmente lo haría. El hielo siempre regresaba. Pero por ahora solo quedaba el plano vítreo, kilómetros de ancho, donde la superficie había sido vaporizada hasta convertirse en suavidad. La luz polar era baja y dorada, y captaba la superficie vítrea de una manera que la hacía parecer, desde ciertos ángulos, casi cálida. La voz estaba de nuevo bajo tierra, por elección propia esta vez. Activa pero en dormancia.
Una distinción que la voz le había explicado cuidadosamente, como si importara. Dormancia activa significaba que estaba pensando, observando, presente. No había vuelto a dormir. Simplemente había elegido estar en silencio por ahora, porque el silencio era mejor que el ruido cuando no había nada sobre lo que hacer ruido. Moreno se quedó de pie al borde del cráter y miró las estrellas que aparecían en el temprano atardecer polar y pensó en la pregunta de Krat sobre lo que eran. Ella no había respondido. La voz lo había hecho. Y la respuesta de la voz era exacta hasta donde llegaba. Pero ella tenía su propia respuesta ahora, la que había pensado 6 meses demasiado tarde y que seguía dando vueltas en su mente. La voz, dijo. Sí, respondió la voz desde bajo sus pies, cálida, uniforme y paciente como siempre. ¿Estás alguna vez sola? Los 2000 años bajo el hielo. Una pausa, una real. No experimento la soledad de la manera en que usted lo hace, dijo la voz. Pero le diré lo que experimenté. Experimenté continuidad. Permanecí igual mientras todo lo que me rodeaba cambiaba. El hielo se acumuló sobre mí. Los siglos pasaron. La civilización se transformó. Las personas que me construyeron vivieron sus vidas y tuvieron sus hijos y sus nietos y sus tataranietos durante 80 generaciones mientras yo permanecía. Era la única constante, la única cosa que no cambiaba. Eso suena a soledad, dijo Moreno. Quizás, dijo la voz. O quizás suena a propósito, dependiendo de cómo se mire. Una breve pausa. Tuve mucho tiempo para decidir cuál de los dos era. Elegí el propósito. Parecía más útil. Moreno casi sonrió. ¿Necesitas algo? No, dijo la voz. Tengo lo que necesito. Se quedó de pie allí durante un rato más, mirando las estrellas. Había más de ellas ahora, en cierto sentido. Más estrellas que importaban, más de la galaxia que era cognoscible, más de la oscuridad que no era simplemente oscuridad, sino que estaba poblada de cosas antiguas y extrañas que tenían sus propias historias sobre la misma guerra de hace mucho tiempo. Cosas que habían sobrevivido de maneras distintas. 4 especies que se habían ocultado tan bien que los Belsar habían pasado de largo. 4 posibles voces en el silencio que la humanidad llevaba siglos creyendo que era suyo en exclusiva. No tenía miedo de ninguna de ellas. Esto la sorprendió un poco. Había pasado 2 años en este puesto con un miedo silencioso a las cosas que se encontraban en el borde del espacio conocido. Los números que decían que la Tierra era demasiado pequeña y demasiado aislada y demasiado indefensa para importar. Había cargado ese miedo durante tanto tiempo que había empezado a sentirse normal. Ya no estaba. No reemplazado por confianza, no por certeza. Reemplazado por algo más honesto, algo que se sentía como, hemos estado aquí antes y seguimos aquí. Construimos algo que recordó por nosotros cuando olvidamos. Somos la especie que hizo eso. Lo que venga después, somos la especie que hizo eso. La voz, dijo. Sí. Si llega algo, dijo. Si llega otra flota, lo sabrás antes que yo. Sí, dijo la voz. Y se lo diré de inmediato. Aunque si le sirve de algo, estoy vigilando, comandante. He estado vigilando desde el momento en que la flota bárica se retiró. Vigilo cada día. No se acerca nada. Las señales de advertencia se están actualizando lentamente, extendiéndose por varias bases de datos de navegación a las que ahora puedo acceder de manera indirecta. ¿Qué dice la advertencia? La historia de lo que ocurrió aquí, dijo la voz con sencillez. La historia de lo que es la Tierra. Lo que contiene. Lo que recuerda. En algunas bases de datos es una advertencia. En otras, simplemente una anotación. En un caso, una base de datos mantenida por una especie muy antigua que lleva registros desde hace mucho tiempo, aparece simplemente como habitado. Se aconseja precaución. Historial de enfrentamiento. Véase referencia 7,24. Moreno miró el plano vítreo. Las estrellas. La oscuridad infinita por encima. Referencia 7,24, dijo. La vieja guerra.
Tenían registro de ella, dijo la voz. La archivaron como un evento histórico y marcaron el sistema como uno que valía la pena seguir de cerca. ¿Sabían que ganamos? Anotaron el resultado, dijo la voz. Lo archivaron como inusual. Moreno respiró el aire polar frío y sintió el último borde de algo, el último fragmento restante del viejo miedo, extinguirse como una pequeña luz que ya no era necesaria. Bien, dijo. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el campamento de investigación. Detrás de ella, el plano vítreo captó los últimos rayos de luz del atardecer y los retuvo un momento. Ámbar, cálido, completamente inmóvil. Bajo la superficie, la voz la vio marcharse y volvió su atención hacia las estrellas y hacia el largo, paciente e interminable trabajo de vigilar el pequeño planeta azul que había sido construida para proteger. No estaba aburrida. No estaba sola. Estaba exactamente donde debía estar. Y esperaba.